La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Bueno, nuestro hermano está pasando ahora en la pantalla. ¿Dónde nos puede ver usted? Aquí en el Bronx, New York. Los sábados de 5:30 a 6:30. En el canal cultural, un programa que tenemos en la televisión, un canal cultural llamado Definitivamente Jesús. Así que el hermano estaba pasando, ahí está nuevamente, véanos en la TV, en Manhattan y en el Bronx. En Manhattan los sábados a las 2 p.m, ahí están los canales, los puede ver. Y en el Bronx, amén, Cablevisión, en el canal 69. Así que nos puede ver también a través de la televisión. Nuestro programa Definitivamente Jesús, y ahora también radio con este mismo nombre, Definitivamente Jesús. Amén. La radio local de el Bronx, New York. Bueno, Primera de Corintios capítulo 10, el verso 23. Dice de la siguiente manera, leámoslo todos a una sola voz. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A ver, una vez más. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oremos para que Dios sea obrando de una manera especial en esta tarde en cada una de nuestras vidas. A ver, levante su mano, levante su voz y dígale: Señor, ayúdanos a hablar en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos ha brindado una vez más de poder estar en este lugar. Ahora te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Tú que conoces cada necesidad, tú que conoces cada situación, Señor, oh, glorifícate como solamente tú lo sabes hacer en los hermanos, en las hermanas, los jóvenes en este lugar y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el tema en esta tarde es: no todo conviene, no todo edifica. Amén. Ese es el tema que vamos a mirar en esta tarde. Y el título de esa escritura que hemos leído, yo no sé si su Biblia tiene títulos, pero mi Biblia dice de la siguiente manera, ahí en Primera de Corintios capítulo 10, el verso 23. El título dice: haced todo para la gloria de Dios. O sea, el mero título nos muestra lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual estamos en esta tarde, en este lugar, porque queremos agradar a Dios. Queremos hacer su voluntad. Amén. Y para cada uno de nosotros conocer la voluntad de Dios, pues primeramente tenemos que conocerlo a Él. Amén, conocerlo a Él. Y déjeme decirte, en este lugar es una buena oportunidad cuando nos congregamos. Por eso la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Hay beneficios al congregarnos, y entre más nos congreguemos, más beneficios vamos a tener. Vamos a conocerlo más a Él, vamos a conocer más su palabra, vamos a conocer su voluntad. Y déjeme decirte algo: si algo le gusta al Señor, es que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Él. Bueno, también en este texto que hemos leído, Pablo está hablando acerca de la libertad cristiana. Y he tomado ese
ese nombre cristiano. Pablo está hablando de la libertad cristiana porque yo creo que a usted también le ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando uno le habla a alguien donde uno se encuentre, la gente le responde a uno: yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. ¿Le ha pasado a usted? A todos nos ha pasado. Todo ser humano dice ser cristiano. Por eso Pablo, en este texto que hemos leído, lo tomé así. Él está hablando acerca de la libertad cristiana. Él está diciendo: todo me es lícito. O sea, en otras palabras, el hombre puede hacer lo que él quiere. El hombre, y cuando hablo del hombre también me estoy refiriendo a la mujer. El ser humano puede hacer lo que él quiere. Pero déjeme decirte, también está diciendo el apóstol Pablo: no todo conviene, no todo edifica. Y para que podamos entender, pues tenemos que ir al principio del capítulo 10, donde el título es amonestación contra la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 1 en adelante, nos muestra el ejemplo del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó con mano poderosa, con mano fuerte, los sacó de allí, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y dice Primera de Corintios capítulo 10, el verso 1. Está diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces mire que podemos ver en esta escritura ese ejemplo que el apóstol Pablo nos muestra a cada uno de nosotros, de ese ejemplo del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y lo introdujo a la tierra de Canaán. Nos muestra el apóstol Pablo que el pueblo de Israel no agradó a Dios. Muchos de ellos no agradaron a Dios. Podemos ver cada uno en esta escritura que muchos de ellos codiciaron cosas malas. También podemos ver que muchos de ellos volvieron a la idolatría. Muchos de ellos fornicaron. Muchos de ellos tentaron al Señor, pecaron contra el Señor, y también murmuraron contra el Señor. Por eso el Señor no se agradó de ellos. El pueblo de Israel no agradó al Señor, y estas cosas Dios o están escritas, las ha puesto Dios como ejemplo, y están escritas a los que vivimos en estos últimos tiempos, los cuales nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Porque déjeme decirte algo, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor Jesús, en un pasaje que leíamos la semana pasada y en estos días,
Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién fue el que nos enseñó? Nuestro Señor Jesucristo. Que renunciando a la impiedad, o sea, hay que renunciar al pecado y a los deseos mundanos. Hay que renunciar a los deseos mundanos. Eso nos enseñó nuestro Señor. Mientras esperamos cada uno de nosotros esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, y no solamente nos enseñó, sino que también nos dejó ejemplo. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. O sea, si alguien nos dejó también ejemplo, no solamente nos enseñó, sino que también nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos en este tiempo en el cual estamos viviendo. También allá en 1 de Corintios capítulo 6, el verso 9, Pablo está diciendo las siguientes palabras. Porque déjeme decirte algo, todos los que estamos en esta tarde, en este lugar, todos estamos en este lugar porque, como lo decíamos antes, queremos agradar a Dios, queremos crecer, queremos cada día conocer más su voluntad y queremos prepararnos para ese encuentro personal con Dios. Queremos ir al reino de los cielos y estar con el Señor por toda una eternidad. Pero mire lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, él se está haciendo una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces mire que el hombre o la mujer, como veníamos diciendo hace unos instantes atrás, puede hacer lo que él quiera, pero se va a perder de las bendiciones de Dios. Se va a perder de lo que Dios tiene para el ser humano. El hombre puede tomar la decisión que quiera en este tiempo en el cual estamos viviendo. Puede alejarse de Dios y hacer lo que él quiera, tomar las decisiones que él quiera. Pero Pablo está diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí nos da una lista de los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Porque déjeme decirte que el ser humano piensa que de cualquier manera va a entrar al reino de los cielos, y de cualquier manera no vamos a entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en el verso 11, 1 de Corintios capítulo 6, verso 11, sigue diciendo, ya refiriéndose a nosotros, porque nosotros también estábamos en esa lista. Nosotros también en otro tiempo hacíamos o tomábamos las decisiones que a cada uno de nosotros creíamos que nos convenía. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, porque no podíamos ver. Pero cuando Cristo se cruzó en nuestro camino, todo fue totalmente diferente. Él quitó esa venda que nos tenía ciegos y ahora podemos ver con claridad. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
O sea, mire lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Estamos en esa condición, también estamos en esa lista. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos lavó a cada uno de nosotros. Él nos santificó. Él a cada uno de nosotros nos hizo nuevas criaturas, y hoy por la gracia de Dios somos lo que somos. También el apóstol Pablo a Tito lo dijo, Tito capítulo 3, el verso 3. También está recordando el pasado. El apóstol Pablo a Tito lo está recordando, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces miren lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Lo que Él hizo fue que nos dio una nueva vida, para que cada uno de nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Eso fue lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, cuando este hombre, un principal entre los judíos, vino de noche al Señor y le hizo una pregunta al Señor, y eso lo podemos encontrar allá en San Juan capítulo 3, el verso 2, que este Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios. Nicodemo sabía que este ministerio era agradable a Dios. Sabemos que has venido de Dios, le dijo él, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor Jesús a este hombre le dijo: de cierto te digo. O sea, cuando el Señor Jesús repite esa palabra, de cierto te digo, le estaba queriendo decir que lo que le iba a decir era cierto, que lo que estaba a punto de decirle era una gran verdad. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor. O sea, Jesús le mostró la necesidad de nacer de nuevo si quería entrar en el reino de Dios. Nicodemo, un maestro de la ley, no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo. No podía entender esas palabras que Jesús le estaba diciendo. Por eso en el verso 4 Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él no podía entenderlo. No lo podía entender. Aún siendo un maestro de la ley, un hombre que se sentaba a enseñarle a otros la ley, que se sentaba a enseñarle a otros los mandamientos,
Pero ahora lo que el Señor le estaba diciendo no lo podía entender. Y en el verso 5 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, hermano y amigo que me escuchan esta tarde, la salvación es una obra del Espíritu Santo, y esta obra la hace a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta tarde Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue obrando en tu vida, Dios sigue obrando en mi vida, y Él seguirá obrando mientras nosotros abramos el corazón a Él, porque lo que Él quiere de cada uno de nosotros es que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos a ser como Él es, a la medida, a la estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Por eso aún sigue dándonos esa oportunidad, aún sigue dándonos ese privilegio de que cada uno de nosotros escuchemos su palabra. Por eso felicite a su hermano que está al lado, dígale: qué bueno que en esta tarde has llegado a este lugar para que escuchemos la voz de Dios. Amén. Tito capítulo 3, el verso 5. Por eso Tito capítulo 3, el verso 5 lo dijo, porque estamos hablando que la salvación es una obra del Espíritu Santo y lo hace a través de su palabra. Por eso en ese texto que leíamos ahí, Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no nos salvó por lo bueno que usted y yo éramos, porque hay muchas personas que se justifican a sí mismos diciendo: bueno, yo no creo que Dios me vaya a condenar, yo no creo que Dios me vaya a castigar si yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y dice la Biblia que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas? Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva vida, ha puesto en nuestros labios, cantamos, ha puesto en nuestros labios un cántico nuevo para que nosotros lo glorifiquemos y le demos gracias a Él. Amén. Así que toda esa regeneración, toda esa obra que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, lo ha hecho a través de su palabra. Por eso Primera de Pedro capítulo 1, el verso 23. Pedro está diciendo, Primera de Pedro capítulo 1, el verso 23. Dice Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. O sea que mire, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, nos recuerda a cada uno de nosotros que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y también está recordando Pedro la condición del ser humano. A veces nos creemos mucha cosita, pero déjeme decirle, a la hora del té no somos nada. Nos compara con la flor, con la hierba del campo. A veces dice, o nos compara con la hierba del campo. Así es la gloria del hombre.
cómo al salir el sol la hierba se marchita y se seca. Hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios y a la bondad de Dios. El día de mañana no sabemos qué nos pueda pasar. El día de mañana puede llegar una enfermedad a nuestra vida que nos puede tirar a cama, o puede llegar una enfermedad que esa enfermedad nos produzca la muerte, porque el ser humano es débil. Por eso cada uno de nosotros, cada día que Dios nos da la oportunidad, debemos de arreglar cuentas con nuestro Dios. Amén. Debemos de arreglar cuentas con nuestro Dios. Y nos hace ver la importancia de la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Por esa razón, Jesús le recuerda a Nicodemo, como él no podía entender ese nuevo nacimiento. Nicodemo no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, ni podía entender ese nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacer un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Él no lo podía entender, pero para que pudiera entender ese nuevo nacimiento, Jesús le mostró una historia que él conocía muy bien. San Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordemos que al principio decíamos que el pueblo de Israel murmuró contra el Señor. El pueblo de Israel pecó contra el Señor y perecieron muchos israelitas mordidos por las plagas o por la plaga de las serpientes. Eso fue lo que el Señor envió por causa de la desobediencia y por causa del pecado del pueblo de Israel. Dios envió el castigo, envió una plaga de serpientes. Y cuando los israelitas vieron esa plaga de serpiente y que muchos de ellos estaban pereciendo a causa de esta plaga, entonces vinieron a Moisés. Número 21, el capítulo 7, lo dice. Número 21, el capítulo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermano, cada uno de nosotros debemos de reconocer que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Ahí podemos ver el ejemplo como el pueblo de Israel se olvida de Dios, se olvida de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra el pueblo, murmuraron contra Moisés, pecaron contra Dios. Y Dios envió el castigo. Y cuando se vieron en esa situación, tuvieron que venir a Moisés para que rogara a Dios por ellos. Pero déjeme decirte, Dios es tan bueno con el ser humano. Dios es tan bueno con el pueblo de Israel que envió el castigo, pero también envió la solución. Verso 8 dice, número 21:8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa historia Nicodemo la conocía muy bien. Él era un maestro de la ley. Él conocía muy bien esa historia. Por eso, para que él comprendiera ese nuevo nacimiento, Jesús tiene que recordarle esta historia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo era que Jesús tenía que pasar por el Calvario. Jesús tenía que dar su vida en la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de sangre por amor a la humanidad, porque era a través de ese sacrificio que el hombre sería salvo. Porque así lo dijo Juan cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario de que Cristo fuera a la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para ser salvo hay que mirar a la cruz. Hay que mirar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Hay que creer en el Señor y Jesucristo. Hay que obedecer su palabra. Hay que hacer su voluntad, porque así lo dijo el Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si cada uno de nosotros, o usted, amigo, quiere obtener la vida eterna, hay que creer en el Señor Jesucristo. Amén. El verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. O sea que para ser cristiano, volvemos a lo que decíamos al principio. Porque el ser humano hoy en día, la mayoría dice: no, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Cristiano es aquel que cree en Jesucristo y que hace su voluntad, que se esfuerza cada día por obedecer la palabra de Dios, que se esfuerza por agradarlo a Él. Amén. El cristiano cada día se esfuerza por agradar a Dios. Ahora en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Un texto muy conocido por todos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar metidos en Él. Eso es estar en Cristo. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en esta tarde? Los que estamos en esta tarde en este lugar, estamos en este templo en el cual Dios nos ha dado para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Estamos fuera o estamos dentro? Estamos dentro del templo. Mientras estemos aquí adentro, estamos seguros del frío. No está haciendo el frío que está haciendo afuera. Si cayera agua en este momento, estaríamos protegidos. O sea, aquí adentro estamos seguros. Y eso es lo que dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea que déjeme decirte algo: tener a Cristo es tenerlo todo. Como le decía al hermano ahora al empezar, el que no tiene a Cristo no tiene nada. El rico sin Cristo es pobre. El pobre con Cristo es rico. O sea, una gran bendición cada uno de nosotros poder
tener a Cristo en nuestro corazón. Es una gran bendición poder estar en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que hay que hacer una nueva criatura si queremos agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que hacer una nueva criatura. Hay que nacer de nuevo. Romanos capítulo 8, el verso 5. Romanos capítulo 8, el verso 5. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, el verso 5, vamos a leerlo hasta el 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, mira la gran diferencia que el apóstol Pablo nos está mostrando en esta tarde. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Mira, yo lo felicito a cada uno de ustedes porque usted el día de hoy en su mente estaba a llegar a este lugar. El día de descanso que tal vez muchos tenemos y que muchos prefieren quedar en casa para descansar, pero usted en su mente el día de hoy, desde que se levantó o desde ayer que se acostó, usted dijo, tenía en su mente venir a agradar a Dios. Y qué bueno que está en esta tarde en este lugar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8, léalo conmigo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, hay muchas cosas que a esta carne le gustan. Hay muchas cosas que esta carne desea, pero no podemos complacerla. No podemos complacer esta chuleta de carne. No la podemos complacerla. Porque déjeme decirte algo, porque hay cosas que a esta carne le agradan, que para nuestra vida espiritual no son de provecho. Para nuestra vida espiritual no son edificantes. Aunque muchos dicen, no, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, usted, volvemos y decimos lo que decíamos al principio. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos, pero déjeme decirle, hay cosas que para nuestra vida espiritual no son provechosas y hay cosas que para nuestra vida espiritual no son edificantes. Y nosotros estamos en esta tarde, en este lugar, para agradar a Dios. Podemos hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué cosas puedo hacer que no son agradables? ¿O cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy cuenta yo que lo que estoy haciendo no es lícito, no es edificante para nuestra vida o para mi vida espiritual, o no es de provecho para nuestra vida o para mi vida espiritual? ¿Cómo me doy cuenta yo? Eso es sencillo. Si usted está haciendo algo que está afectando su vida espiritual, no es de provecho. Si, ejemplo, si usted tiene un amigo allá afuera, amigos podemos tener, todos podemos tener amigos, allá afuera podemos tener amigos. ¿A quienes le hablamos nosotros el evangelio? Le hablamos
a los que nos rodean, ¿cierto? A nuestros amigos, a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de clase. O sea que podemos tener amigos, pero si ese amigo está afectando nuestra vida espiritual, entonces déjeme decirte que no es lícito tener ese amigo, no es de provecho. Hay que hacerlo a un lado. Hay que hacerlo a un lado. Todo lo que afecte nuestra vida espiritual o no me conviene en nuestra vida espiritual, lo que no está edificando nuestra vida espiritual, hay que hacerlo a un lado. Porque nosotros estamos en esta tarde, en este lugar, con un deseo, y es para agradar a Dios. Queremos crecer cada día, queremos seguir creciendo, queremos seguir madurando, queremos seguir cada día haciendo la voluntad de Dios. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y como dice el lema de este año, que ninguno se quede atrás. Que ninguno se quede atrás. Si hay alguien que quiere agradar en esta tarde a Dios, yo no sé usted, pero yo quiero agradar a Dios. Si el día de hoy me he esforzado por agradarlo a Él, el día de mañana quiero agradarlo más. Y mi deseo es que ninguno de ustedes se quede atrás. Que así como yo tengo ese mismo deseo, usted también tenga ese mismo deseo, y todos tengamos ese mismo deseo, desde el más joven hasta el más anciano, que todos tengamos ese mismo deseo de agradar a Dios en esta tarde. O sea que mire que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta sencillamente de lo que no edifica, de lo que no me conviene a cada uno de nosotros y que tampoco puede agradar a Dios. Entonces lo que no agrada a Dios, hágalo a un lado, porque déjeme decirte, lo más importante es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Terminamos con este texto de Juan, primera de Juan capítulo 3, el verso 9. Primera de Juan capítulo 3, el verso 9. Dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 3, el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Recuerde que cada uno de nosotros somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. La mayoría de los que estamos en esta tarde, en este lugar, hemos nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué hemos nacido de nuevo? Porque queremos estar con el Señor Jesús por toda una eternidad. Queremos agradarlo a Él, queremos hacer su voluntad. Y cuando Él venga a levantar su iglesia, cuando Él venga a levantar su pueblo, queremos irnos con Él a morar por toda una eternidad. Recordemos cuando los niños estaban llegando ante el Señor Jesús y los discípulos lo estaban impidiendo. Hasta en esa época los niños querían llegar a donde estaba Jesús, tal vez querían tocarlo, querían conocerlo, porque los niños en toda época siempre son inquietos, y ellos a veces quieren acercarse a los adultos, y a veces nosotros los adultos los rechazamos. Pero déjeme decirte algo, cada uno de nosotros, aunque los niños son inquietos, debemos cada uno de nosotros pedirle al Señor que nos ayude a soportarlos, pedirle al Señor que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para saber tratarlos, porque nosotros también fuimos niños. Y yo creo, yo le aseguro que más de uno de ustedes también fue travieso. Yo también fui travieso desde niño,
Pero ahorita que ya crecimos, como que se nos olvida que fuimos traviesos. Y en esa época los niños estaban impidiendo que, los discípulos estaban impidiendo, que los niños llegaran ante Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y enseguida tomó a un niño y lo puso como ejemplo y le dijo: mira, si no sois como uno de estos niños, no entraréis en el reino de Dios. Imagínense hasta dónde tenemos que bajar nosotros los adultos. Imagínense hasta dónde tenemos que bajar cada uno de nosotros. Los niños, ellos pelean y al ratico se les olvida. Los seres adultos pelean y qué problema para contentarse. ¿Qué problema? ¿Qué lidia para contentarse? Los niños, el padre les pega y ellos al rato van a abrazar al papá. Los esposos pelean y qué problema para contentarse. O sea que, hermano, mire el ejemplo que el Señor Jesús nos da a cada uno de nosotros. El que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que mire, hay una gran diferencia entre la persona creada por Dios, porque todos somos creación de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser creado y entre ser hijo de Dios. El hijo de Dios o el que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, esa es la gran diferencia que hay entre cada uno de nosotros que ya hemos conocido a Dios, que cada día nos estamos esforzándonos por obedecer su palabra, y la gente de allá afuera que no quiere agradar a Dios, que siguen haciendo lo que ellos quieren hacer, que ellos dicen no. O sea, tienen su manera de pensar, tienen su manera de creer. Pero déjeme decirte algo, no es como yo pienso, no es como yo creo, no es como me enseñaron mis padres o como me enseñan en la escuela, es como dice la palabra de Dios. Así que vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle a Él que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas, para que nosotros cada momento de nuestra vida, cada instante que el Señor nos dé la oportunidad de respirar, cada instante que el Señor nos dé la oportunidad de ver las maravillas de Dios, déjeme decirte que nosotros podamos agradarlo a Él, que nosotros podamos hacer su voluntad. Porque déjeme decirte algo, estamos en esta tarde en este lugar porque queremos hacer la voluntad del Señor, porque queremos agradarlo a Él. A ver, alguien que quiera agradar al Señor, que levante su mano, que levante su voz y le diga al Señor: Señor, ayúdame en esta tarde una vez más. Si estoy en esta tarde en este lugar, es porque reconozco mis errores, reconozco mis debilidades, reconozco mis flaquezas, Señor, y reconozco que sin ti nada puedo hacer. Por eso una vez más he venido hasta este lugar, para que seas tú ayudándome, para que seas tú dándome una doble porción de tu Espíritu Santo, para poder seguir marchando, para poder seguir caminando, Señor, hacia esa meta que tú nos has trazado. Pero mientras estamos en esta tierra, porque somos peregrinos, Señor Jesús, mientras estamos en este mundo, Señor, cada momento, cada instante de nuestra vida queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y solamente tú eres el único que nos puedes ayudar de una manera especial. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada una de mis hermanas, ayuda a los jóvenes en esta tarde, Señor Jesús, que podamos hacer tu voluntad, que podamos cada día obedecer tu palabra, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Oh, Señor, una vez
obedecimos tu palabra, venimos a los pies tuyos, Señor Jesús, creímos a este mensaje. Señor, tú nos hiciste nuevas criaturas, Señor. Hoy desde ese día, cada instante de nuestra vida, Señor, cada momento nos hemos esforzado para hacer tu voluntad, y tú sigues haciendo la obra en nuestra vida. Por eso abrimos nuestro corazón para que sigas obrando de una manera especial, para que sigas tratando con cada uno de nosotros. Señor, que ninguno de mis hermanos de esta congregación se quede atrás, que todos tengan ese mismo deseo, ese mismo anhelo, Señor, de poder agradarte todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. La presencia más importante. Gloria a su nombre, oh Dios. En este lugar, Jesús, tú eres la presencia más importante En este lugar, Rey de Reyes. sí, Señor, Él es la presencia más importante en este lugar. Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. A ver, ¿por qué no levanta tus manos y levantas tu voz? Y reconocemos en esta tarde a través de este cántico que ha sido el Señor Jesucristo quien nos ha cambiado, quien nos ha transformado a cada uno de nosotros, que nos ha hecho nuevas criaturas. En este lugar, Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. aleluya, aleluya. Tú eres aquel que mi vida cambió. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Aleluya, aleluya. Todo es de mi Cristo,
son por Él y para Él. Al sea la gloria, Al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Oh, aleluya, aleluya. Alguien que esté agradecido con el Señor en esta tarde. Sus humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon. Para dar salvación a este mundo pecador, de librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador, de librarnos del mal que vendrá. Los brazos Humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon. para dar salvación a este mundo pecador, de librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador, de librarnos del mal que vendrá. El nombre de Jesús es poder. Y el nombre de Jesús